Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Este día vamos a hablar del libro de Zacarías. Vamos a empezar hablando un poco de los datos biográficos de Zacarías. ¿Quién era Zacarías? En el capítulo 1, versículo 1, podemos darnos cuenta de quiénes eran sus antecesores. Dice: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Aquí podemos darnos cuenta quién era el padre de él. También podemos investigar un poco, investigando me he dado cuenta que Zacarías significa Jehová ha recordado o Jehová recuerda. Hijo de Berequías, que significa Jehová bendecirá, hijo de Ido, que era un profeta, y significa oportuno o en el tiempo establecido. Otro de los datos que podemos destacar de Zacarías es que se ha aceptado que el profeta Zacarías es la misma persona cuyo nombre aparece en Nehemías 12:16, donde dice: de Ido Zacarías. En este versículo lo que se habla son de los sacerdotes y los levitas que subieron con Zorobabel. De modo que también podemos darnos cuenta que fue un profeta y fue un sacerdote a la vez, como también lo fueron Jeremías y Ezequiel. Zacarías comenzó su ministerio profético a temprana edad, como lo dice en su palabra en Zacarías 2:4. Y le dijo: corre, habla a este joven. Cuando dice habla a este joven, se está refiriendo a él, porque más adelante, cuando leeremos este pasaje, nos damos cuenta que un ángel es el que le está hablando al otro, y cuando le dice corre, habla a este joven, se refiere a Zacarías, por lo que nos podemos dar cuenta que empezó su ministerio a temprana edad. Zacarías proclamó su primera profecía, según el versículo 1, en el 2.º año de Darío. Esto quiere decir entre los años 533 al 485 a.C., 2 meses después del primer mensaje de Ageo, en el año 520 a.C. También era contemporáneo de Ageo y fue el segundo en escribir luego del exilio, cuando fueron exiliados de la tierra de Babilonia. Estos dos profetas ejercieron su ministerio al mismo tiempo, y la Biblia lo dice en Esdras 5:1, donde dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y lo vuelve a repetir en Esdras 6:14, donde dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Ambos profetas ministraron en el mismo tiempo, pero los mensajes de ellos dos eran completamente diferentes, pero lo vamos a ver un poco más adelante. De la muerte de Zacarías solo podemos encontrar un versículo en el capítulo 23 de Mateo, en el versículo 35, donde dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel del justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. Es el único versículo donde se habla de la muerte de Zacarías, y según lo que dice en este versículo, lo asesinaron. También podemos destacar dos puntos muy importantes del libro de Zacarías. Uno de ellos es que el libro de Zacarías contiene más profecías referentes al Mesías que cualquier otro libro de los profetas menores. Este libro profético, cuando habla de las profecías que Dios le dio a Zacarías, no solo los dio para que las predicase en ese tiempo, sino que eran promesas que iban a ser a futuro. El otro punto importante es que después de Ezequiel, Zacarías es el libro del Antiguo Testamento que más se refleja en el Apocalipsis. Y podemos encontrar dos puntos de referencia. El primero es la referencia a los 7 ojos, que se encuentra en Zacarías 3:9, y también más adelante lo podemos encontrar en Apocalipsis 5:6. Y también las vestiduras provistas por Dios, que se encuentra en Zacarías 3:4, y lo vuelve a mencionar la Biblia en el Apocalipsis 7:14. La fecha de redacción. ¿Cuándo se escribió el libro de Zacarías? En el primer versículo, como ya antes lo leíamos,
nos dice que Zacarías empezó su predicación en el 8º mes del año, que era el segundo del reinado de Darío. Esto nos sitúa entre octubre y noviembre del año 520 a.C. En este tiempo el pueblo todavía estaba experimentando un retorno del destierro de Babilonia, y tras un tiempo de inactividad por la predicación de Ageo fue donde los motivó y los reprendió para que volvieran a la reedificación del templo que se encontraba en Jerusalén. Eso es un poco del contexto en el que se encontraba el pueblo en ese momento. Los destinatarios, ¿a quienes va dirigido el libro de Zacarías? Va dirigido a aquellos judíos que habían vuelto del destierro, junto con Zorobabel y Josué, tras el edicto de Ciro, rey de Persia, los mismos a los que había predicado Ageo que retomasen la obra de la reedificación del templo. Y de manera particular también en algunos versículos nos podemos dar cuenta que se dirige de forma directa a Zorobabel y a Josué. ¿Cuál es el propósito del libro de Zacarías? El propósito del libro era alentar y fortalecer a este pueblo que había sido exiliado de Babilonia a que retomasen la reedificación del templo, y lo hace también de varias formas. Una era reafirmando el compromiso que Dios, con la restauración y perseveración del remanente fiel, había puesto para su pueblo ahora y en el futuro. También insistía en el propósito firme de hacer de Jerusalén el centro o la tierra escogida que Dios tenía. Cómo había escogido Dios al pueblo de Jerusalén para que fuera el centro de la tierra. Y también lo hace a través de un bosquejo profético que abarca desde los días del profeta hasta el establecimiento del reino en el final de los tiempos, que sería hasta la segunda venida de Cristo. El mensaje de Zacarías. Aunque Zacarías se refiere al mismo tiempo al remanente del pueblo que había sido exiliado, igual que lo hacía Ageo, los mensajes eran totalmente diferentes, porque Ageo, su mensaje fue más exhortar a todo el pueblo a que volvieran a la reconstrucción de su iglesia, de su templo que estaba en Jerusalén. Pero Zacarías se refiere precisamente a esta ciudad, pero lo hace con un mensaje central que se basa en el amor de Dios, en la misericordia que iba a tener Dios después de un tiempo de desobediencia que ellos habían vivido desde sus antecesores. También en este libro nos señala el rechazo que tenía el Mesías por su propio pueblo terrenal, porque aunque amaba a su pueblo y había sido escogido por él, estaba en desacuerdo con las acciones que estos habían mantenido desde mucho tiempo atrás. Pero también nos habla de un posterior arrepentimiento de dicho pueblo y el consecuente reconocimiento de dicho Mesías, quien aparecerá para establecer su reino de paz. La clasificación del libro. ¿Cómo podemos clasificar el libro de Zacarías? Lo podemos clasificar en dos partes. El primero es un mensaje durante la reconstrucción del templo que se encuentra desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Y la segunda parte, que serían los mensajes posteriores a la reconstrucción del templo, que sería del capítulo 9 al capítulo 14. Pero esta mañana vamos a dividirlo en dos partes. El primero va a ser el llamamiento a volver a Jehová, en el capítulo 1, y las 4 profecías que se encuentran contenidas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Vamos a ver primero el llamamiento a volver a Jehová. En el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, dice: en el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. En el versículo 2 al versículo 4 nos podemos dar cuenta
que le está hablando al mismo pueblo que le predicaba Ageo, a ese remanente que había sido exiliado de Babilonia, a que se convirtieran de los malos pasos y los malos caminos de los que habían estado viviendo sus padres. Así como lo dice en el versículo 4, era una advertencia para el pueblo. Les estaba haciendo una llamada de atención para que ellos cambiaran su actitud o su forma de actuar y decidieran tomar un rumbo diferente al que habían estado teniendo sus padres en años anteriores. En el versículo 5 podemos ver que Zacarías les hace una pregunta retórica al pueblo, donde les dice: vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas que han de vivir para siempre. Cuando les pregunta por sus padres, como nosotros recordamos, para el pueblo de Israel, ellos tenían la costumbre de que sus huesos fueran enterrados en su misma tierra y no fuera de ella. Entonces, al hacer esta pregunta, nos podemos dar cuenta que era una vergüenza para el pueblo de Israel que sus antepasados habían quedado enterrados en Babilonia, en una tierra completamente extraña a la de ellos, en una tierra donde habían sido esclavos. Entonces se denota la vergüenza y la humillación que tenía este pueblo porque sus antecesores no estaban en su tierra, donde ellos estaban acostumbrados a estar. Incluso Jacob, podemos darnos cuenta en la Biblia que le dice a José que le prometa que sus huesos van a ser enterrados en la tierra de él y no en una tierra extraña. Era una de las costumbres del pueblo de Israel. Vemos en el versículo 6: pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres, por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Dios en esta palabra les estaba diciendo que ya les había enviado al profeta Oseas, les había enviado al profeta Joel, al profeta Amós, y el pueblo no había querido tomar la palabra que él había mandado a través de ellos, y no habían escuchado. Pero también podemos darnos cuenta que sus pecados los habían alcanzado, pero estaban dispuestos a admitir los errores que habían cometido y que lo malo que les había sucedido era el justo juicio de Dios. Estaban conscientes que lo que les estaba ocurriendo ya les había sido advertido, pero por sus malos actos ahora tenían que tomar las consecuencias. Entonces los exhorta a que vuelvan con arrepentimiento, a que no tomen el camino que habían tomado sus padres y vuelvan su mirada hacia Dios. Luego de que Zacarías hace el llamado al pueblo para que regresen y vuelvan a poner su mirada en Dios, más que en la reconstrucción del templo en sí como un lugar, sino como la reconstrucción del templo en su corazón. Después de hacer este llamamiento, comienza a tener el profeta Zacarías, tuvo 8 visiones en una noche, de la cual vamos a hablar ahora 4 visiones de ellas y cuál es el significado que esas tienen. La primera profecía es la visión de los caballos, que se encuentra en el capítulo 1 desde el versículo 7 hasta el número 17. Dice la palabra de Dios: a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Como nosotros sabemos, Dios puede utilizar diferentes medios para hablar a nuestras vidas. Lo podría hacer a través de la palabra de Dios, lo puede hacer a través de sueños, a través de profecías, a través de alabanzas incluso, pero sobre todo lo hizo a través de su Hijo Jesús. Pero en este caso lo hizo a través de una profecía. Muchos dicen que en realidad Zacarías solo había soñado lo que después predicó al pueblo, pero en su palabra nos declara en el versículo 8: vi de noche, lo que quiere decir que realmente sí era una visión la que él tuvo de parte de Dios. De ahí sigue narrando en la palabra: entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío?
y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí que toda la tierra está reposada y quieta. El varón o jinete que aquí está representado en la visión es el Espíritu de Dios, el que cabalgaba en el caballo, que lo describe como un caballo alazán, que es un color, como un color rojo o un color carmesí. También podemos darnos cuenta que cuando dice que se encontraba en la hondura, en un valle, es un significado simbólico de cómo se encontraba Israel en ese tiempo, de forma moral y espiritualmente. Y nos habla que había una paz alrededor de las sierras. Lo que quiere decir es que como el Espíritu de Dios es el que representa el jinete que estaba en este momento, nos podemos dar cuenta que Dios nunca fue ajeno a la situación en la que estaba viviendo Jerusalén en ese momento. Y cuando dice que cabalga a los alrededores, es porque en ese momento las tierras aledañas a Jerusalén estaban viviendo una paz, pero la misma palabra lo dice que no era una paz duradera. Y en los versículos que narra más adelante, hasta el versículo 17, nos podemos dar cuenta que Dios no estaba conforme o estaba enojado porque todas las demás naciones estaban ignorando la situación o eran indiferentes a la situación que se vivía en el pueblo de Jerusalén. Quiere decir que Jerusalén estaba pasando por un momento difícil, aunque las demás naciones a su alrededor estaban en paz. Pero por eso Dios da una promesa en el versículo 16, donde dice, por tanto así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Estaba diciendo que aunque las demás ciudades en ese momento estaban en paz, iba a haber un momento en el que ya no lo iban a estar. Iba a sacar a su pueblo escogido, que era Jerusalén, de esa situación en la que se encontraba, que iba a estar en medio de ellos. La segunda visión es la visión de los cuernos y los carpinteros. Dice en el versículo número 18, después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. En esta profecía nos podemos dar cuenta que habían 4 cuernos que fueron los que Zacarías vio, que representan los 4 poderes más grandes en ese momento. El primer cuerno era el de Babilonia, el segundo era el de Medo-Persa, el segundo era de Grecia y el tercero era de Roma. Eran los 4 poderes más grandes que se establecían en ese momento. Pero luego de eso, él ve en su visión 4 carpinteros y le pregunta a qué vienen estos, y él le dice que vienen a destruir a los 4 cuernos, que eran los 4 reinos que se habían levantado. Y así es como nos damos cuenta que uno por uno se van destruyendo. El reino de Medo-Persa es el que destruye al reino de Babilonia, el reino de Grecia es el que destruye al reino de los Medo-Persas, y Roma es el que destruye a Grecia. Pero Grecia, a pesar que no hubo ningún otro poder que lo destruyera a él, fue él mismo el que se comenzó a destruir y comenzó a caer en un periodo de decadencia, donde sus mismas acciones fueron las que lo fueron acabando a él. Pero también dice en su palabra que en la segunda venida de Cristo
Él va a ser el carpintero que destruya a ese reino de Roma que va a resurgir con la venida del anticristo. Quiere decir que al final ninguno de los reinos va a prevalecer más que el pueblo escogido por Dios. La tercera profecía es el llamamiento a los cautivos. Se encuentra en el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 13. Dice: alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén para ver cuánta es anchura y cuánto es su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven, diciendo: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. En estos versículos nos podemos dar cuenta de otra de las promesas que Dios le estaba haciendo a su pueblo. Y cuando Dios utiliza un cordel para medir, quiere decir que estaba actuando a favor de lo que estaba midiendo. En este caso es el templo de Jerusalén. Por eso dice que Jerusalén no iba a tener muros, porque iba a ser tanta su longitud que las personas no iban a caber en ese mismo lugar. Y esa promesa es una promesa que todavía está vigente hasta este día, y lo podemos ver que aunque hay muchas ciudades que se quieran levantar contra Jerusalén, Dios ya lo escogió como su pueblo y no va a ser derribada. En su palabra también nos podemos dar cuenta del amor profundo que Dios tenía hacia su pueblo desde muchísimo antes, como tenemos en el Salmo 132, versículo 13 y el versículo 14. Dice: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Eso quiere decir que Dios ya tenía a su pueblo elegido, que era el pueblo de Jerusalén, a quien amaba incondicionalmente a pesar de sus acciones. Por eso les estaba haciendo un llamamiento a que volvieran a sus caminos y que volvieran a Él, porque Él ya tenía las promesas establecidas para Él, que los iba a levantar y los iba a restaurar. De esta profecía de la visión número 3, ya se había hablado en la Biblia de una profecía similar en Jeremías 31, 38, 39. Hay un ejemplo similar al que nos da en el libro de Zacarías. Dice: aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Hananael hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa. Quiere decir que Dios iba a extender al pueblo, no solo iba a quedar dentro de los muros de Jerusalén, sino que tenía una visión muchísimo más grande. Quería que su nación se ampliara. Y de los versículos 10 al 13 del libro de Zacarías, en el capítulo número 3, nos damos cuenta de una promesa que Dios le hace a su pueblo. Dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me será por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Es una promesa que le hizo al pueblo en ese momento en el que fue dada la profecía, y se la hizo también de una forma trascendental. Quiere decir que sigue vigente y va a seguir vigente al pasar los años hasta que sea la segunda venida de Cristo, donde nos dice que Él ya escogió a su pueblo y que se va a levantar con poder en medio de ella. La cuarta profecía es la visión del sumo sacerdote Josué. En el versículo 3, del versículo 1 al versículo 5. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle.
Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. En estos versículos nos podemos dar cuenta que así como es como lo hace día tras día y lo va a hacer hasta el juicio final, Satanás estaba para acusar al pueblo de Jerusalén, para seguir reprochándole sus malas acciones, los malos actos y la desobediencia que éste había tenido desde muchísimo tiempo atrás. Pero Jehová dice que estaba delante de ellos como abogado, para abogar por su pueblo. Y cuando dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles, es una representación del pueblo de Jerusalén en ese momento. Representa el pecado que tenía este pueblo, porque como hemos estudiado en la anterioridad, los sacerdotes tenían que presentarse con las vestiduras totalmente limpias, tenían que estar sin mancha y sin arruga para poder presentarse delante del trono. Y que un sacerdote estuviera con trapos viles, como lo describe en su palabra, es una representación del pecado del pueblo. Pero más adelante en su misma palabra dice, en el versículo 5, después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos, he aquí te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Quién era el renuevo? El renuevo lo podemos leer más adelante en Zacarías 6:12, donde dice: y les hablarás diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Cuando habla de renuevo se refiere a Jesús, el que iba a restaurar la ciudad de Jerusalén y que iba a traer la reedificación del templo. En el versículo 4 también podemos darnos cuenta en la segunda parte que dice: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Era una promesa de Dios para el pueblo, donde pone como ejemplo a Josué como sumo sacerdote en representación del pueblo de Jerusalén y del pueblo de Israel. Pero Jesús estaba prometiendo que iba a perdonar los pecados de su pueblo, que los iba a limpiar de toda su maldad, para que en el renuevo, en el día de la venida de Cristo, Él los iba a levantar como su pueblo escogido. Esos son un mandato y una promesa que Dios da. Dios da las promesas que va a restaurar la iglesia, pero también les da un mandamiento, que primero ellos tienen que volver su rostro ante Dios, tienen que volver a sus caminos y cumplir sus mandamientos para que estos puedan ser restaurados, así como lo hace día a día con su pueblo. Lo podemos poner en ejemplo con nosotros. Nosotros tendríamos que cumplir sus mandamientos para poder ver las promesas que Él pone a nuestra disposición en su palabra. En Juan 14:15, donde habla que Jesús es el camino al Padre, da una exhortación igual, donde dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, donde exhorta a su pueblo a que demuestren que realmente quieren ser el pueblo escogido por Dios, que si aman en realidad a Dios, que guarden sus mandamientos, que cumplan sus estatutos, para que puedan ser restaurados. No solo, cuando dice de su templo, no solo se refería a un templo terrenal o a una construcción, sino se refería a la construcción que estaba haciendo en sus vidas, en sus corazones, la restauración que Dios quería hacer al cumplir estas promesas. También nos podemos dar cuenta que, como lo leíamos en esos versículos,
Cristo es nuestro abogado y lo va a hacer en el día de la expiación. Quiere decir que aunque el diablo quiera acusarnos y nosotros, como dice en su palabra, declaramos, confesamos nuestros pecados, Él va a ser fiel y justo para perdonarnos. Y en el día del juicio Él va a abogar por nosotros. Estas son las promesas que Dios pone a disposición de su pueblo. Volviendo a Zacarías en los últimos versículos del capítulo 3, dice en el versículo 10, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Aquí finalizamos lo que son los 3 capítulos de Zacarías, donde nos ha hablado de las promesas que tenía para su pueblo. En conclusión, podemos destacar puntos muy importantes. Primero, podemos darnos cuenta de la estrecha relación que tenía Zacarías con Dios, por no ser solo un profeta, sino también ser un sacerdote. Era un hombre que vivía totalmente en santidad, apartado para Dios, y fue usado de tal manera que Dios le reveló 8 visiones en una misma noche. Y Dios lo usa para que hable a su pueblo y primero le haga un llamamiento para que se arrepientan, para que no tomen las decisiones de sus antepasados, que vuelvan a sus caminos, y después declara 4 promesas de bendición para su pueblo, donde les dice que Él está en medio de ellos primero, en la primera profecía, y Él está alrededor de ellos, y mira que aunque las demás naciones están en paz y los ve sufriendo, les da la promesa que Él va a restaurar esa ciudad. En la segunda visión nos damos cuenta que dice que aunque vengan reinos que se establezcan sobre la tierra, ningún reino de esos va a prevalecer en contra de Él, que es el máximo carpintero que va a destruir a los 4 cuernos, que son las 4 potencias que en ese momento gobernaban. Quiere decir que aunque hayan muchas personas terrenales que puedan tener un poder, ninguno de esos puede prevalecer ante el poder de Dios y su pueblo escogido. En la tercera profecía nos damos cuenta cuando hace una comparación donde dice que está midiendo la ciudad de Jerusalén, está declarando una palabra de bendición para su pueblo, donde dice que la va a extender más allá de los muros, que no va a quedar contenida solo en ese lugar, sino que se va a extender. Y podamos darnos cuenta hoy en día también, porque no solo existe el pueblo de Jerusalén dentro de Jerusalén, sino también dentro de otros continentes. Y nosotros también formamos parte de ese pueblo de Dios porque hemos decidido seguirlo a Él. Entonces estas promesas también son para nosotros. Y en la visión del sumo sacerdote, en el capítulo 3, con la que concluimos, nos podemos dar cuenta que cuando el pueblo toma la decisión de retractarse de las decisiones que habían tomado, de dejar los caminos en los que habían estado andando, Dios promete que va a limpiar sus vestiduras, que los va a limpiar, que les va a renovar. Y así es como nos damos cuenta que desde el libro profético de Zacarías, desde muchísimo antes del Apocalipsis, Dios ya estaba prometiendo a su pueblo que iba a venir por Él, que los iba a limpiar y los iba a restaurar. Promesas que están también establecidas para nosotros, que al estar en sus caminos, como lo decía en Juan, que si amamos su palabra y nos regresamos y volvemos a sus caminos, a cumplir sus obras y sus estatutos, Él nos va a renovar y nos va a reedificar una vez más. Amén. Dios le bendiga. Amén, qué bueno.